Romanos capítulo 15, versículo 4 al versículo 7. Vamos a leerlo de manera alternada, dice la palabra de Dios, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Todos? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pueden tomar asiento y quiero hablar acerca de un hogar bien unido, agradando y glorificando a Dios. Qué importante es que como hogares, de manera unísona, de manera unida, podamos cada uno de nosotros, como familia, agradar y glorificar a Dios. Romanos capítulo 15, versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Sabes quién es quien nos da un mismo sentir? Es Dios. Y dice acá un mismo sentir según Cristo Jesús. De tal manera que cuando en una familia, a través de Cristo, a través de la salvación de Cristo, nosotros hemos venido a Él y ahora somos salvos, podemos en Cristo tener un mismo sentir. De tal manera que una familia en donde uno de los miembros de esa familia no tiene a Cristo Jesús como su Salvador, va a ser muy difícil que tengan un mismo sentir. Es necesario, es menester, es de suma importancia que cada uno de los integrantes de la familia sean salvos para poder tener este mismo sentir. Y este mismo sentir lo da Dios, versículo 6, para que unánimes, ¿a una qué? A una voz. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí la palabra de Dios que Dios es quien me da este mismo sentir para que de manera unánime, con una sola voz, podamos nosotros glorificar a Dios. Ahora, normalmente cuando la Biblia nos habla y nos dice a una sola voz, se está refiriendo a que unidos podamos cantar. Y está bien. Debemos, creo que como familias unidas, cantar al Señor. Pero la palabra aquí, glorifiquéis, no está haciendo, la propia palabra glorifiquéis, no hace mención de un canto, sino habla de honrar a Dios. Habla acerca de traer magnificencia al nombre de Dios, ya sea con nuestra vida, con nuestro servir, con nuestro actuar, con nuestra voz, con nuestro canto. Y eso es precisamente lo que quiero hablar el día de hoy, acerca de cómo glorificarle a Él con una sola voz. Familias se están separando poco a poco. Familias se están dividiendo poco a poco. No estamos combatiendo unánimes, no estamos unidos en amor, no nos estamos uniendo en oración y no nos estamos uniendo con una sola voz para glorificar el nombre de Dios. Nuestras familias cada vez se están separando más y más. Estamos dejando de glorificar a Dios como familias unidas. La Biblia dice a una voz, pero ¿cómo que ya no estamos glorificando a Dios? Nuestra voz, lo que decimos, ya no estamos glorificando a Dios.
Ya no le estamos dando esa magnificencia que Él merece. Ya no estamos dándole a Él esa honra que Él merece. No estamos dándole ese honor como familias que Él merece. Salmos capítulo 19. Vamos a ver Salmos capítulo 19, versículo 14. Nuestra voz necesita de manera unida glorificar a Dios. Necesitamos a través de una voz unida agradar a Dios. Pero nuestra manera de hablar ya no está agradando a Dios. Salmos 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Dice la Biblia, sean gratos. Y no estoy hablando de que ya no estamos glorificando a Dios con nuestra voz necesariamente acerca de malas palabras. Y el cristiano debería ya de haber hecho una eliminación total de malas palabras y groserías y todo eso. Pero también estoy hablando acerca de que en nuestros hogares ya no tenemos una voz unida porque nos estamos ofendiendo constantemente en el hogar. Nos estamos golpeando constantemente en el hogar con nuestras palabras. No nos estamos hablando ya con ternura, con por favor, dando las gracias, sino que ahora cada vez que hablamos fuerte, hablamos con un tono golpeado. Y alguien dijo, si no tienes nada bueno que decir, ¿qué? Mejor no lo digas. Y en nuestros hogares necesitamos a una voz glorificar a Dios. A una voz, no una voz de acá para allá y otra voz de aquí para acá, sino debemos nosotros aprender a llevarnos en el hogar para que podamos glorificar a Dios. Vean lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 22. Proverbios 29, 22. Romanos dice: Dios es quien pone en nosotros un mismo sentir. Y cuando Él pone este mismo sentir, podemos con una sola voz glorificar a Dios de manera unida. Pero son nuestras palabras entre nosotros mismos que ya no tenemos una sola voz. Son por nuestras palabras que nos estamos ofendiendo. Son por nuestras palabras que nos estamos faltando el respeto. Son por nuestras palabras que le decimos a nuestra esposa un montón de cosas. La esposa se da vuelta y le dice a su esposo un montón de cosas. Y después, porque a causa de que no teníamos una sola voz, ya no nos hablamos. Ya no podemos glorificar a Dios. Podemos quizá pretender y llegar a la iglesia y todo está bien, pero al final necesitamos arreglar las cosas. Ahora, hablamos acerca de que la iglesia es un hospital, amén. Eso no quiere decir, y no lo estoy diciendo, hermano, hermana o familia, que si hay problemas en el hogar ya no voy a ir. Porque ¿cómo voy a ir si somos hipócritas? Y no, venga a la iglesia, porque aquí es un hospital a donde nos podemos arreglar y recordar, y que el pastor me jale las orejas un poquito a través de su palabra, pero que si está algo mal en el hogar y no tenemos una misma voz y nos estamos peleando todo el tiempo, seguir viniendo a la iglesia, pero aprender a arreglar esos conflictos. Aprender a arreglar que nuestra voz como familia no se divida. Proverbios 29, 22 dice: el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. El hombre iracundo, pastor, yo soy bien iracundo. Yo creo que muchos de nosotros somos, pero gloria a Dios que es a través de Dios que Él pone en mí
una voz, un mismo sentir para poder glorificar a Dios. Las palabras hieren, palabras destruyen. Una pequeña palabra puede hacer grandes estragos. Una palabra no pensada en medio de un argumento puede crear una división innecesaria, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Cuando quizá alguno de nosotros contestamos, reaccionamos y después digo, wow, no le debí de haber dicho así al hermano, no le debí de haber dicho así a la hermana, estaba en un mal momento, estaba malhumorado. Y qué bueno fuera, ¿verdad? Que tuviéramos un cartelito que diga, no me hables ahorita porque estoy de mal humor. Las hermanas entienden esto, ¿verdad? Que de vez en cuando están de mal humor. Y el esposo le dice a la esposa, mi amor, y ya no sabe el esposo qué hacer. Pero hermana, no hay, pero bueno fuera tener un cartelito ahí que dijera, estoy de mal humor, se me va a quitar este mal humor en 30 minutos, en una hora, o hasta que me traigas unas flores. Yo en varias ocasiones, constantemente, siempre digo cosas que van a molestar a mi esposa. He aprendido en el matrimonio que la esposa siempre tiene la razón, aunque no es cierto. Hace una semana estaba platicando con mi esposa, estábamos ahí en la oficina y de repente dije algo. Y de repente ¿han sentido alguna vez así como tensión en el cuarto? Que tú dices, ay, como que me siento raro. Como que puedes cortar con un cuchillo la tensión que hay ahí en ese lugar. Y yo sentía así como que dije, algo no está bien, algo dije mal. Lo bueno de todo esto, que yo nunca sé que dije mal. Y entonces, al ver la reacción en mi esposa, así como, bueno, su reacción siempre es de sonrisa y ternura, pero era el ambiente, no era ella, era el ambiente. Y el ambiente estaba tenso y se sentía algo raro en el aire. No eran mariposas, no era amor, no eran florecitas, era otra cosa. Y entonces, inmediatamente, como el pastor es bien sabio, le dije, perdóname. Yo no supe qué dije, pero dije, perdóname, no quise decir eso. Y gracias a Dios tengo una esposa que ha aprendido, después de 21 años, 3 meses, 5 días, a controlarse. Porque antes de esto nunca se controlaba. Pero bueno, ya se controla. Pero le dije, perdóname, te traigo un Starbucks. Y cuando le dije, te traigo un Starbucks, adivina qué. Dijo, ¿qué? Después de 21 años, sé que el café arregla matrimonios. Amén. Ahora, en esa tarde no pude traerle un café, le traje flores, pero ya le compré su café. No estoy diciendo que debemos recurrir al café y no el café arregla matrimonios. Lo que estoy diciendo es que se necesitan dos para pelear. Se necesitan dos para entrar en un argumento. Y si vamos a glorificar a Dios con una voz al Señor, debemos nosotros de darnos cuenta de que palabras dividen, palabras hieren. Y vean lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 19. Santiago 1, 19. Hay ciertas cosas que la Biblia me da para evitar ciertos conflictos en el hogar. Hay ciertas cosas que la Biblia me da para, si estoy a punto de entrar a una
¿cómo se llama esto? Tiene una palabra, argumento, no son argumentos. Lo leímos ahorita aquí que decía, el hombre iracundo levanta en contiendas. Hay ciertas cosas que la Biblia me da para no entrar en esas contiendas. Dice la Biblia, el hombre iracundo levanta contiendas, le gustan las contiendas, vive por las contiendas, anda triste si no hay contiendas, anda desesperado si no hay contiendas, anda malhumorado si no hay contiendas. Pero cuando hay contiendas dice, wow, para esto vivo, para esto nací, para disfrutar de las contiendas. Pero ¿sabes qué? Hay otros que no les gustan las contiendas. Quizás, hermana, a tu esposo no le gustan las contiendas. Quizás, papás, a tus hijos no les gustan las contiendas. Quizás, hijos, a tus papás no les gustan las contiendas que tú traes constantemente y el drama y todo lo que más se puede levantar. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, por esto, mis hermanos, amados hermanos, todo hombre sea pronto, ¿para qué? Para oír, tardo, ¿para qué? Para hablar, tardo para airarse. De tal manera que la Biblia dice, tienes que ser tardo. Tardo quiere decir actúa de manera lenta, tárdate. Hay otros que son tardos para llegar a la iglesia y eso no es lo que la Biblia dice. Hay que ser tardos en otras cosas y no para las cosas de Dios. Pero ¿en qué puedo ser tardo? En hablar. Se necesitan dos para pelear. Y a propósito, aquí está la cadenita que nadie ha pedido. Y entonces, ahí les recuerdo, si perdieron una cadenita. Se necesitan dos para pelear. Pero tenemos que comenzar con ser tardos para hablar. A ver, ven Armando. Estaba pensando, ¿quién? Ya estoy cansado. Pero vamos a suponer que la hermana Gaby la trae contra Armando. Algo le hizo a Armando. Vamos a suponer que la hermana Gaby, su esposa de Armando, quizás ese día está malhumorada, está enojada, algo pasó, algo le ha de haber hecho a Armando. Nunca le hace nada, pero ese día algo le ha de haber hecho a Armando y la trae contra Armando y cualquier cosita, ¿verdad? Ahorita la irrita. Pero dice la Biblia que debemos nosotros de ser prontos para oír. Como maridos debemos de aprender a oír, a escuchar. Pero hay otra cosa que la palabra de Dios nos recuerda y nos dice, tardos para hablar. Tardos para hablar es poner cinta adhesiva en nuestra boquita. Amén. Que cuando viene Gaby y le dice, viene irritada o le dice algo, ella quiere que también Armando le diga, ¿verdad? Que también se pongan bien las cosas, pero Armando es sutil. Armando, y hasta se rió, ¿verdad, Gaby? Armando es tranquilo, es paciente, dice la Biblia, la palabra suave, ¿qué? ¿La palabra suave qué hace? ¿Qué? Ablanda la ira, la palabra suave. Entonces Armando se pone un poquito de cinta adhesiva, masking, un poquito de duct tape y se lo pone y solamente sonríe. Y creo que eso es algo que debemos de comenzar a hacer, comenzando por uno mismo. Ahora, no estoy diciendo, hermano, ahora ya no le hables a tu esposa. Dale
¿cómo se llama la esta del hielo frío de... La ley del hielo, dale esa... No estoy diciendo. Estoy hablando de que cuando alguien venga y te empiece a decir y te quiera hacer enojar y te empiece a patear y te empiece a apretar la corbata y te empiece a jalonear para acá y para allá, tú solamente sonríe. ¿Qué hicieron con el Señor Jesucristo cuando venían y le decían, eres tú esto, eres tú aquello, tú has hecho esto y has hecho aquello? Y le dice Pilatos, ¿no respondes? Y el Señor Jesucristo no le estaba faltando el respeto, simplemente él no respondió. Y entonces le preguntan ya directamente, ¿eres tú el Cristo? ¿Y qué dice? Tú lo has dicho. ¡Oh! Y empezaron a decir contra Jesús, él ha blasfemado contra Dios, y fue que lo llevaron a crucificar. Pero el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que como oveja fue llevado al matadero. ¿Alguna vez has visto cuando se sacrifica una oveja? A mí sí me ha tocado. En la calle, en la carretera, iba como a 100 por hora y ¡piu! Una oveja se sacrificó. Pero hace años en Iguala Guerrero hicieron una barbacoa y trajeron una ovejita, la trajeron, la amarraron, la colgaron y ¿sabes qué dijo? Nada. ¿Alguna vez has visto sacrificar un puerquito? ¿Qué hace el puerquito? Lo jalas y todo tranquilo te ve y te hace unos ojitos y te manda un besito y te dice aquí. No, un puerquito ¡ah! Y chilla. ¿Sabes por qué Jesucristo no fue el puerquito de Dios? Porque los puerquitos chillan. Jesús fue el Cordero de Dios, porque los corderos calladitos. Dios nos quiere un poquito más calladitos. ¿Para qué? Para que nuestra voz como familia glorifique a Dios. Palabras hieren, palabras lastiman entre la familia, entre papás e hijos, entre hermanos y hermanas, entre esposo y esposa. Y lo que tenemos que comenzar a hacer es ponernos un poquito de duct tape en nuestra vida. Puedes pasar. Gracias, Armando. Mateo capítulo 7, versículo 3. Aquí están tus labios, llévatelos. Mateo capítulo 7, versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? La Biblia nos da otra manera de evitar divisiones en el hogar, en cuanto a palabras se refieren. Y dice la Biblia, ¿por qué no miras la paja que está en tu propio ojo y dejas de ver la paja que está en el ojo de la otra persona? Bueno, si se pudiera decir, la segunda cosa que debemos de hacer es, ¿alguna vez has visto a tu vecino barrer? ¿Quién ha visto a su vecino barrer? Los jóvenes no, ¿verdad? Porque el vecino se levanta a las 5 de la mañana y ahí está barriendo. Hace 2 días salí de la casa a las 5:20. A las 5:20 de la mañana había ahí un vecino barriendo. Digo, ¿quién se levanta a las 5:20 a barrer? ¿Alguno de ustedes se levanta a las 5 de la mañana? Que se levanta, ¡oh! Voy a barrer a las 3:30 de la madrugada. Yo no me puedo levantar a las 3 ni a las 4. Pero ahí estaba barriendo. Y el vecino estaba barriendo su propia banqueta.
barriendo su propia banqueta. ¿Por qué está barriendo su propia banqueta? Porque es su banqueta. ¿Qué banqueta me corresponde a mí barrer? A mí me corresponde barrer mi banqueta. El problema es que muchas veces en el hogar veo la vida que lleva el otro y decimos, tu banqueta está bien sucia, tu banqueta hiede, tu banqueta, y mira toda la basura que está ahí en tu banqueta. Mientras tanto, aquí en mi banqueta tengo basura, tengo aquí más basura, tengo aquí más basura, tengo un montón de basura aquí, y nada más le estoy echando ojo a la banqueta del vecino. En este caso, la banqueta de la esposa, me la paso criticándola, nunca te salen bien los frijoles. Mi mamá hace mejores frijoles que tú. Amén. Y no solamente eso, sino de manera golpeada. Ya deberías de cambiar tu vida, deberías de hacer algo con tu vida. Mira, yo sí estoy haciendo algo. Sí, pero lo que yo estoy haciendo, me estoy metiendo muchas veces en la vida de otras personas. Somos bien metiches. Y eso en el hogar, imagínate, suegros con la pobre nuera que te ha hecho. Se llevó a mi principito. Sí, pero dale gracias a Dios que ya no tienes que mantener a tu principito. Ya se fue, ¿verdad? Con esa muchacha. Y entonces, quédate tú barriendo tu banqueta. Y si hay algo en la banqueta del vecino, si hay algo en la banqueta de la nuera, si hay algo en la banqueta del yerno, no es tu vida, no es tu business. Tú continúa barriendo tu banqueta. La Biblia dice, primero aprende a sacar la paja de tu propio ojo y después empiezas a echarle ojo a la otra persona. En el hogar tendemos mucho, llega el esposo y la esposa dice, ¿cómo te fue en el trabajo? No, pues no vendí bien. ¿Sabes por qué no estás vendiendo bien? Deberías de usar las tácticas de negocios que yo siempre te he dicho toda mi vida. Y entonces la esposa le empieza a dar clases de business y de ventas y de negocios al marido que está tratando de vender. Hermana, quédate aquí en tu banqueta, barriendo tu banqueta, y dile a tu esposo, no te preocupes, mi amor. Vamos a seguir orando. Tú eres el hombre de la casa. Tú eres ayúdenme, mi héroe. Tú eres mi héroe. Tú eres, ¿qué más? ¿Qué? Fracasado, no que fracasado. Otra palabra, palabras bonitas, palabras que ayuden. Tú eres el hombre más inteligente que conozco. Tú eres el héroe de la casa. Tú siempre has sacado esta familia adelante. Yo mientras tanto voy a barrer mi propia banqueta. Y tú barre tu banqueta. Pero nos metemos en problemas cuando vemos al otro que no está haciendo bien y lo picamos y le decimos y le damos mejor agarra tu escoba y vuela a otro lugar. Amén. A eso sí le entienden, ¿verdad? Pero a otras cosas no le entienden. Vean lo que dice Proverbios 15:1. Proverbios 15:1. No sé si era mi agua, pero ahí está. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta, aquí la tenía, la blanda respuesta quita la ira, mas hay dos versículos que nos hablan de la blanda respuesta, mas la palabra áspera hace subir el furor. Algo que debemos de hacer es ponernos un poquito más de cinta adhesiva. Algo que debemos de hacer es barrer
mi banqueta y dejar allá que... Ahora, cuando te pida ayuda, pues dale un poquito de ayuda, pero no le des toda la ayuda. Nada más poquita de ayuda. Amén, poquita. La blanda respuesta quita la ira. Proverbios 26:4, ve lo que dice Proverbios 26:4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Los maridos somos bien necios. Amén. Pero dice la Biblia, nunca respondas al necio con su necedad. Esto aplica posiblemente un poquito más a la esposa que al esposo. Y ahorita, no se me adelanten. Cuando tu esposo llega a casa, llega malhumorado y no solamente está malhumorado, pero en cierta manera te ofende de algo dice que te ofende. Hay algo, hermana, que tú puedes decir, y es algo bien sencillo. Ya vimos de ponernos cinta adhesiva, pero otra cosa que puedes hacer es simplemente decir ouch. Nada más. Porque a veces los maridos somos necios. Y dice la Biblia, no respondas al necio de acuerdo con su necedad. Y cuando respondemos al necio conforme a su necedad, empezamos a dividir el hogar, empezamos a dividir el matrimonio, empezamos a dividir, quizás los hijos vienen y nos empiezan a decir un montón de cosas y contestamos a nuestros hijos que son necios de acuerdo a su necedad. O a veces como papás somos un poquito necios y nuestros hijos se frustran con el papá y papás e hijos se están agarrando. No debería de ser esto en un hogar cristiano. Pero cuando hermana, tu esposo viene y empieza a decirte y decirte que esto, que aquello, que no planchas bien mi ropa, que nunca te levantas, que yo soy el que trabajo, y empieza a criticarte y empieza a hablar mal, lo único o algo que pudieras decir simplemente es decir ouch. Y quédate callada. Marido, no escuches, ¿verdad? Porque estas son tácticas en contra tuya. Pero eso nos ayuda a nosotros que como si fuera un martillo y aquí hay un dedo y le hacemos así y si la otra persona en vez de decir agarra el martillo te da, pues como que no, porque se arma. Pero si tú le agarras y le das al dedo con el martillo y tú dices ouch, la otra persona va a decir ¿qué pasó? Ouch. ¿Y qué pasó? ¡Auch! Me dolió lo que tú me acabas de decir. Me dolió las palabras hirientes. Me dolió que tú me dijiste que no soy una buena esposa. Ahora el marido también, ¿verdad? Puede decir, ¡ouch! Pero no le hagas, ¡ouch! Porque no te queda. Hazle como Pancho Villa. ¡Ouch! Como alemán. ¡Auch! ¿Verdad? Que ¡ouch! Que me dolió. Me dijiste todas estas cosas, que soy flojo, que no trabajo, que no alcanza, que necesito darte para la semana, que esto, que aquello, y no ves mi trabajo, y no ves mi esfuerzo, y no ves mi sudor, y no ves que le echo ganas. Nunca ves eso, pero no es necesario que le digas todas esas cosas. Simplemente no le respondas al necio de acuerdo a su necedad y dile ouch, ouch.
Y cuando especialmente el marido escucha eso de parte de su esposa, como que reaccionamos porque el marido no quiere herir a la esposa. Como papás no queremos herir a nuestros hijos. Como esposa, la esposa no quiere, no llegó al matrimonio para herirse uno en el otro. Pero lo que podemos sí hacer es no responder de acuerdo a la necedad del necio. 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, y ya estamos aterrizando. En ocasiones nuestra voz no está agradando ni glorificando a Dios como familia, porque hay palabras hirientes y hay conversaciones en nuestro hogar que no deberían de estar. 1 Corintios 15, 33. Dice la Biblia, 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hablamos más de otras cosas en el hogar, menos de Dios. Salimos de la iglesia y comenzamos a hablar mal de los hermanos, mal de la hermana. Estamos en la iglesia y estamos ya criticando. Los jóvenes están teniendo entre sí malas conversaciones. Y creo que todas esas malas conversaciones están dividiendo nuestros hogares. Te la pasas hablando más de música de Shakira que de las cosas de Dios. Te la pasas hablando más de novios que de las cosas de Dios. Te la pasas hablando más de cómo sacar una buena selfie, cómo verte más sexy que de las cosas de Dios. Te la pasas hablando más de todo, menos de las cosas de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. Y de ahí regresamos a Romanos 15. Efesios 5, 18. Dice ahí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Salmos, ¿con qué más? Himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice la Biblia, llénate del Espíritu Santo de Dios. Y menciona 5 cosas que nos hablan acerca de nuestra voz, de nuestro sentir, de lo que hay acá. Y si el Espíritu Santo de Dios vive en mí, y si el Espíritu Santo de Dios mora en mí, y yo dejo que Él me guíe, y Él guíe mi conversación, y Él guíe mi respuesta, y Él guíe mi contestar, y Él guíe lo que yo quiero decir, que Él lo guíe, las cosas van a estar un poquito mejor. Cuando vino Elí con Ana, Ana estaba orando, pidiéndole a Dios un hijo. Y viene Elí y la corre de la iglesia. Dice, vete de aquí, borracha. Y la corre. ¿Sabes lo que pudo haber dicho Ana? Ana pudo haberle dicho, tus hijos, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo eran los hijos de Elí? Eran borrachos, eran adúlteros, fornicarios. Hacían perversidades dentro de la misma iglesia del templo. Y Ana pudo haber contestado con muchas otras cosas, pero Dios le dio gracia a Ana. ¿Sabes por qué yo creo? Porque ella estaba llena del Espíritu Santo de Dios. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios llene mi vida, mi conversación, mi voz, mi canto, ¿va a haber gozo? ¿Qué pasa cuando estás contento? ¿Lloras? No. Cuando estás contento, cantas. Y dice la Biblia, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos, cantando y alabando al Señor siempre. Y regresando a Romanos 15, y con esto terminamos. Romanos 15, versículo 5.
Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a que como familias y hogares Dios nos dé una misma voz para glorificar, para agradar a Dios, nuestro Padre. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, que nuestra voz, de manera unísona y especialmente en el hogar, que no sea una voz dividida, que no sea una voz separada